No sé en qué momento exacto me di cuenta de que mi padre no había vuelto por mí, sino por la casa de mi abuela. Pero si te soy sincero, todo empezó mucho antes de que él pronunciara una sola palabra sobre la venta. Empezó el día que volvió a escribir después de años desaparecido. Yo estaba en la cocina, revisando el móvil sin esperar nada de nadie, cuando vi su nombre aparecer en la pantalla. Pensé que era un error. Pero no lo era. Me escribió, que quería hablar, que había cambiado, que quería reconectar con la familia. Yo me quedé mirando la pantalla sin saber si reírme o bloquearlo directamente. Le dije que no tenía sentido, que habían pasado años sin que él llamara ni en cumpleaños ni en nada importante. Él respondió que estaba arrepentido, que había madurado, que ahora entendía lo que había perdido. Yo dije que esas frases ya las había escuchado antes, cuando aún era un niño esperando en la ventana. Él respondió que ahora era distinto, que quería ver a sus nietos, que quería estar presente. Y ahí fue cuando acepté, no porque le creyera, sino porque quería ver hasta dónde llegaba esta nueva versión de él. Las primeras semanas fueron raras. Demasiado raras. Empezó a aparecer cada día, como si nunca se hubiera ido. Traía juguetes caros, ropa, dulces, cosas que claramente no había elegido él. Los niños estaban felices, claro. Mi hija me dijo que el abuelo era el mejor del mundo. Mi hijo ya lo llamaba como si siempre hubiera estado ahí. Y yo solo observaba. Porque algo no encajaba. Un hombre que desaparece durante años no vuelve así, de golpe, perfecto, atento, presente. Una tarde, mientras los niños jugaban en la sala, él se quedó en la cocina conmigo. Se sirvió un café como si la casa fuera suya. Y empezó a hablar de la vida, de errores, de segundas oportunidades. Yo dije que lo importante no eran las palabras, sino los años que no estuvo. Él respondió que no podía cambiar el pasado, pero sí el futuro. Y luego hizo una pausa demasiado larga. Demasiado calculada. Miró hacia el pasillo, como asegurándose de que nadie escuchaba. Y ahí lo soltó, como si fuera algo sin importancia. Dijo que había estado pensando mucho en la situación de la familia. Que la casa de mi abuela era grande. Que estaba vacía en algunas partes. Que quizás, sería mejor venderla antes de que empezara a deteriorarse. Yo me quedé en silencio. Literalmente sentí como algo dentro de mí hacía clic. No porque me sorprendiera, sino porque ya lo había visto venir antes de que terminara la frase. Le dije que repitiera lo último. Él respondió que solo era una idea, algo práctico, algo que beneficiaría a todos. Yo dije que mi abuela ni siquiera había muerto hacía tanto tiempo como para que él ya estuviera pensando en beneficios. Y él se quedó callado por primera vez desde que volvió. Pero lo que pasó después fue lo que realmente me heló la sangre. Porque en ese mismo instante, desde el pasillo, escuché a mi hija decir algo que no estaba dirigido a mí. Escuché que le preguntaba al abuelo si el señor del teléfono también iba a vivir en la casa nueva cuando la vendieran. Y ahí entendí que esto no era solo una visita. No era solo arrepentimiento. Era algo mucho más calculado de lo que yo estaba viendo. Y lo peor es que todavía no te he contado la primera vez que me di cuenta de que él no venía solo. En ese momento sentí como si el aire se volviera más pesado en la cocina. No hice ninguna escena. Solo miré a mi hija y luego a él. Él se quedó quieto, con la taza en la mano, como si no hubiera escuchado nada. Pero yo sí lo escuché. Y lo peor es que entendí perfectamente lo que significaba. Yo le dije a mi hija que fuera a jugar a su cuarto. Ella obedeció sin sospechar nada. Cuando se fue, el silencio entre mi padre y yo se volvió insoportable. Él intentó sonreír, como si nada hubiera pasado. Él dijo que los niños inventan cosas, que tienen imaginación. Yo respondí que los niños no inventan nombres de personas que no existen en la familia. Ahí su sonrisa se quebró un poco. Pero aún así intentó mantener el control. Él dijo que estaba exagerando, que solo quería lo mejor para nosotros, que la casa de mi abuela era un peso innecesario. Yo sentí rabia, pero también algo peor. Sospecha confirmada. Porque yo ya había notado cosas raras antes. Llamadas que se cortaban cuando él entraba en la habitación. Mensajes que borraba rápido.
Conversaciones que evitaba cuando le preguntaba cosas simples como dónde vivía ahora exactamente. Yo le dije que había algo que no me estaba contando. Él respondió que no era el momento para hablar de eso. Pero ya era tarde. Porque yo ya había empezado a mirar más allá de sus palabras. Esa misma noche revisé cosas que no había querido revisar antes. Papeles antiguos de la casa de mi abuela. Documentos de propiedad. Y ahí encontré algo que me hizo sentir un vacío en el estómago. Había intentado mover información legal años atrás. Su firma aparecía en solicitudes que nunca nos había mencionado. No era una idea reciente. No era una conversación casual. Era un plan antiguo que ahora estaba intentando reactivar. Y entonces todo encajó. Sus visitas diarias. Los regalos. La atención exagerada a los niños. No era cariño. Era acceso. Era manipulación lenta. Era construir confianza donde antes había abandono. Cuando lo enfrenté al día siguiente, no fui directo al principio. Solo le pregunté por el hombre del teléfono. Él se congeló un segundo demasiado largo. Luego preguntó quién era ese. Yo le dije que no lo sabía, que por eso se lo preguntaba a él. Él respondió que no había ningún hombre del teléfono, que los niños hablan cosas sin sentido. Pero yo ya había visto su reacción. Y esa reacción no era inocente. Era miedo. Y entonces cambió de estrategia. Se puso serio. Dijo que yo no entendía la situación familiar, que había oportunidades que yo estaba desperdiciando por orgullo. Yo le dije que la única oportunidad que veía era la de él entrando otra vez en una casa donde nunca estuvo, cuando debía. Él se levantó de la mesa. Por primera vez no intentó fingir calma. Y antes de salir de la cocina dijo algo que todavía me retumba en la cabeza. Dijo que si no cooperábamos, otros iban a decidir por nosotros. Y cuando escuché eso, entendí que esto ya no era solo un tema de familia rota. Era algo mucho más grande. Y lo peor fue cuando esa misma noche alguien tocó la puerta sin que él estuviera presente por primera vez desde que volvió a abrir la puerta con cuidado. Sin saber qué esperar. Y ahí estaba un hombre que no conocía. Bien vestido, demasiado tranquilo, con una carpeta en la mano. Me dijo mi nombre sin dudar. Como si ya me hubiera estado observando antes. Yo le pregunté quién era. Él respondió que venía a hablar de asuntos pendientes relacionados con la propiedad familiar. En ese momento sentí un golpe frío en el estómago. Porque ya no era una sospecha interna. Era algo externo. Real. Con nombres. Con documentos. Yo le dije que se equivocaba de casa. Él sonrió apenas y dijo que no, que esta era exactamente la dirección. Y entonces miró hacia adentro, como intentando ver la sala. Yo le cerré la puerta un poco más. Le dije que no había nada que hablar. Él respondió que mi padre ya había iniciado conversaciones con ellos semanas atrás. Ahí todo se volvió claro. No era solo mi padre volviendo de repente. Era una red. Algo que ya estaba en movimiento antes de que él apareciera en mi vida otra vez. Cuando cerré la puerta del todo, me quedé apoyado unos segundos sin moverme. Sentía la cabeza pesada. Pensé en los regalos, en las visitas, en la sonrisa falsa, en la palabra cambiar, que repetía como si fuera un guión. Subí a la habitación de mi padre cuando se fue esa noche. No lo había hecho antes porque no quería cruzar una línea. Pero esa línea ya no existía. Revisé su bolso. No fue difícil encontrarlo. Había copias de documentos. Nombres de empresas. Papeles de la casa de mi abuela con anotaciones. Y un contrato preliminar. En ese momento entendí algo peor que todo lo anterior. Él no estaba intentando convencerme. Él estaba intentando que el tiempo trabajara a su favor mientras fingía ser familia otra vez. Escuché la puerta principal abrirse abajo. Bajé rápido. Él había vuelto antes de lo esperado. Y me vio con los papeles en la mano. No dijo nada durante unos segundos. Solo me miró. Como si estuviera evaluando cuánto sabía yo realmente. Yo le dije que ya entendía todo. Él suspiró. Pero no como alguien derrotado.
sino como alguien que ya había previsto ese momento. Él dijo que esto era más grande que nosotros. Que había gente esperando decisiones. Que la casa era solo una pieza dentro de algo más importante. Yo le dije que no me importaba nada de eso. Él dio un paso hacia mí. Y por primera vez su voz cambió. Ya no era cálida. Ya no era padre. Era otra cosa. Me dijo que si no firmábamos voluntariamente, habría consecuencias legales que no íbamos a controlar. Y ahí fue cuando entendí que el cambio nunca existió. Solo fue una entrada. Una puerta abierta lentamente durante semanas. Usando a los niños. Usando la nostalgia. Usando el vacío que dejó él mismo. Yo le dije que no iba a firmar nada. Y él respondió algo que no esperaba. Dijo que ya había gente dentro del sistema que sabía cómo hacer que las cosas pasaran igual, con o sin mi firma. Y entonces el golpe final no fue lo que dijo. Fue la calma con la que lo dijo. Como si ya hubiera perdido la parte emocional del conflicto. Como si todo esto fuera solo logística. Esa noche no dormí. Escuchaba cada ruido de la casa. Pensaba en mi hija. Pensaba en mi hijo. Y en cómo alguien había logrado entrar de nuevo en nuestras vidas sin pedir permiso real. Y lo peor todavía no había terminado. Porque a la mañana siguiente, mi hija me dijo algo que cambió todo otra vez. Me dijo que el abuelo no había venido solo desde el principio. Que había alguien más que venía con él cuando yo no estaba mirando. Cuando mi hija me dijo eso, sentí que el suelo se movía un segundo bajo mis pies. Me agaché para estar a su altura. Le pregunté despacio qué quería decir exactamente. Ella jugaba con un muñeco mientras hablaba, como si no entendiera la gravedad de sus palabras. Me dijo que había un señor serio que a veces venía con el abuelo. Que no entraba mucho a la casa, pero hablaba con él en el coche. Que una vez lo vio desde la ventana. Y que el abuelo le dijo que no le contara nada a nadie. En ese momento todo dentro de mí se tensó. Yo le pregunté si recordaba cómo era ese hombre. Ella dijo que siempre llevaba una carpeta negra. Que no sonreía nunca. Y que hablaba muy bajito, como si estuviera enojado. Yo me quedé en silencio unos segundos. Porque esa descripción coincidía demasiado con el hombre de la puerta. El mismo que vino con documentos. El mismo que sabía mi nombre sin preguntar. Le dije a mi hija que había hecho bien en contármelo. Pero por dentro estaba tratando de no perder el control. Esa misma mañana salí a buscar respuestas. No esperé a mi padre. Fui directamente a la dirección que recordaba de sus documentos. Un edificio de oficinas pequeñas, sin nombre claro en la entrada. Subí las escaleras con una mezcla de rabia y ansiedad. Cuando llegué al piso, vi la puerta entreabierta. Dentro había dos personas hablando. Una de ellas era el hombre de la carpeta. El otro, era mi padre. Me quedé quieto detrás del marco de la puerta sin entrar. Escuché fragmentos. Palabras sueltas. Firma, transferencia, acuerdo familiar, plazo. No estaban discutiendo si hacerlo. Estaban discutiendo cómo hacerlo sin que yo lo impidiera. Sentí una presión en el pecho que no había sentido nunca. Entré sin avisar. El silencio cayó de golpe. Mi padre me miró primero con sorpresa, luego con algo más calculado. El hombre de la carpeta no reaccionó mucho. Solo cerró su libreta lentamente. Yo dije que se acabó todo esto. Que no había ninguna negociación posible. El hombre respondió que legalmente la situación no era tan simple. Que había documentos antiguos, intenciones previas, acuerdos iniciados. Yo miré a mi padre directamente y le pregunté desde cuándo estaba haciendo esto. Él no respondió de inmediato. Solo dijo que estaba intentando asegurar el futuro de la familia. Yo me reí, pero sin humor. Le dije que había desaparecido durante años y ahora hablaba de familia como si fuera una empresa. Ahí fue cuando cambió su expresión otra vez. Ya no había paciencia. Dijo que yo estaba interfiriendo en algo que ya estaba avanzado. Y el hombre de la carpeta añadió que si yo no colaboraba, mi testimonio no iba a cambiar el resultado final. En ese momento entendí lo más importante. No estaban improvisando.
Estaban convencidos de que ya habían ganado algo. Salí del edificio sin decir nada más. Sentía la cabeza ardiendo. No era solo traición emocional. Era planificación fría. Era estructura. Era gente. Esa noche tomé una decisión que cambió todo el rumbo. Empecé a guardar todo. Mensajes. Documentos. Conversaciones. Incluso grabé lo que pude sin que se dieran cuenta. Y cuando pensé que ya lo había visto todo, encontré algo peor. Un correo antiguo, reenviado por error en uno de los archivos. Un mensaje donde mi padre hablaba de la casa de mi abuela como activo disponible a futuro. Y ese mensaje tenía fecha de años atrás. Antes del divorcio. Antes de su cambio. Antes de todo lo que había fingido recientemente. Ahí entendí que esto no empezó cuando volvió. Empezó mucho antes de que él siquiera desapareciera. Y lo que pasó después fue cuando finalmente descubrí por qué mi hija había mencionado a ese señor serio, con tanta naturalidad. Porque no era la primera vez que lo veía. Y yo no tenía idea de que ya habían estado entrando en nuestra vida sin que yo lo supiera. Cuando leí ese correo antiguo otra vez, lo volví a abrir 3 veces, como si mi cerebro no quisiera aceptar lo que estaba viendo. La fecha no mentía. Era de años atrás. Y la forma en que hablaba de la casa de mi abuela no era emocional. Era técnica. Fría. Como alguien que ya había hecho números. Yo me quedé sentado en la oscuridad de la cocina, mirando la pantalla del portátil sin pestañear. Y ahí entendí algo incómodo. Mi padre no había cambiado. Solo había pausado. Solo había esperado el momento correcto. Al día siguiente decidí no confrontarlo todavía. Necesitaba más pruebas. Necesitaba entender el tamaño real de lo que estaba pasando. Fui a ver a mi abuela. O lo que quedaba de su entorno legal. Hablé con una persona del registro que conocía desde hace años. Le pregunté con cuidado por cualquier movimiento reciente relacionado con la propiedad. Al principio me dijeron que no había nada extraño. Pero cuando insistí, cuando pedí revisar detalles antiguos, algo cambió en su cara. Me pidió que esperara. Y volvió con una carpeta que claramente no esperaba enseñarme. Dentro había solicitudes de consulta, accesos, intentos de actualización de información. Firmas. Varias. Algunas reconocibles. Otras no. Pero una en particular me heló la sangre. No era solo la de mi padre. Era la de ese hombre de la carpeta. El del edificio. El que hablaba como si todo ya estuviera decidido. Yo le pregunté a la persona del registro qué significaba eso. Ella dudó antes de responder. Me dijo que eran movimientos preparatorios. Que no eran transferencias completas, pero sí intentos de estructurar una cesión futura. Yo sentí un nudo en la garganta. Porque eso significaba que todo lo que yo había visto en las últimas semanas no era el inicio. Era la fase final de algo que llevaba mucho más tiempo en marcha. Volví a casa sin hablar con nadie. Y cuando entré, vi a mi padre sentado en el salón con los niños. Riéndose. Como si nada existiera fuera de esa escena. Como si no hubiera documentos. Ni oficinas. Ni conversaciones ocultas. Me miró y sonrió. Esa sonrisa que ya me parecía ensayada. Me dijo que había estado pensando en nosotros. Que quería hacer las cosas bien. Yo no respondí. Me quedé de pie unos segundos. Observando cómo mis hijos lo veían como una figura estable. Como alguien que siempre estuvo ahí. Y eso me dolió más que todo lo demás. Esa noche esperé a que todos durmieran. Y entré en su habitación otra vez. Esta vez no buscaba solo papeles. Buscaba pruebas de comunicación. Encontré su teléfono cargando. Dudé un segundo. Pero ya no había espacio para dudas. Revisé los mensajes. Y ahí estaba. Conversaciones constantes con el hombre de la carpeta. Pero también con alguien más. Un contacto sin nombre claro. Solo iniciales. En esos mensajes hablaban de tiempos, de cuando el núcleo familiar esté completamente integrado, de fase de confianza completada. Leí esa frase varias veces.
Fase de confianza completada. Y entendí lo que significaba. Mis hijos eran parte del proceso. Yo era el último obstáculo. Cerré el teléfono lentamente. Y en ese momento escuché pasos detrás de mí. Mi padre estaba en la puerta. No estaba sorprendido. Solo estaba cansado. Me dijo que no debería estar ahí. Yo le dije que ya era demasiado tarde para eso. Él entró despacio en la habitación. Y por primera vez no intentó justificar nada de inmediato. Solo dijo que había intentado hacerlo de otra manera, pero que yo no estaba colaborando. Yo le respondí que no era colaboración lo que él quería. Era control. Y ahí su expresión cambió otra vez. Me dijo que no entendía la magnitud de lo que estaba pasando. Que había compromisos ya firmados entre otras partes. Que si esto se detenía ahora, habría consecuencias que no afectaban solo a nosotros. Yo le pregunté qué quería decir con eso. Y él tardó unos segundos en responder. Cuando lo hizo, dijo algo que no esperaba. Dijo que la casa de mi abuela no era el objetivo final. Era solo la garantía. Y que había una transacción mucho más grande detrás. En ese momento sentí que todo se abría en capas. No era solo una disputa familiar. Era un sistema. Y nosotros estábamos dentro sin haberlo aceptado nunca. Pero lo peor llegó cuando, al día siguiente, recibí una llamada que no venía de ninguno de ellos. Y la voz al otro lado me dijo algo que me dejó claro que ya no era solo mi padre quien estaba jugando este juego, sino que alguien más había estado observándome a mí desde el principio. La llamada entró a las 6:12 de la mañana. No estaba guardado el número. Y aún así contesté. No sé por qué. Tal vez porque ya estaba demasiado metido en todo como para ignorar nada. La voz al otro lado era masculina. ¿Tranquila? Demasiado tranquila. Me dijo mi nombre sin preguntar. Y eso ya me puso en alerta. Luego dijo que sabía lo que estaba pasando con la casa de mi abuela. Yo le pregunté quién era. Él respondió que eso no era importante todavía. Y esa frase me hizo apretar el teléfono con más fuerza. Me dijo que había tomado una decisión correcta al empezar a investigar. Pero que había un punto donde seguir mirando podía ser peligroso. Yo le dije que no me gustaban las amenazas. Él se rió un poco, pero sin humor. Y respondió que no era una amenaza, que era una advertencia profesional. En ese momento sentí algo raro. No era un loco. No era un improvisado. Era alguien que hablaba como si estuviera acostumbrado a este tipo de situaciones. Le pregunté qué quería. Y ahí cambió el tono. Me dijo que mi padre no estaba actuando solo. Que él solo era una pieza visible. Pero que el proceso llevaba años siendo estructurado por otras manos. Yo le dije que eso no tenía sentido. Él respondió que sí lo tenía, si entendía cómo funcionaban ciertas cesiones patrimoniales anticipadas. Esa expresión me golpeó porque era exactamente el lenguaje que había visto en los documentos. Me pidió que no confrontara a mi padre todavía. Que observara. Que recopilara. Y que si era inteligente, esperara a que ellos dieran el siguiente paso. Yo le pregunté por qué me estaba diciendo todo eso. Y ahí se quedó en silencio unos segundos. Luego dijo algo que todavía me persigue. Dijo que yo no era el objetivo. Pero sí era el punto de quiebre del sistema. Cortó la llamada sin esperar respuesta. Me quedé sentado en la cama mirando el teléfono como si fuera un objeto extraño. En ese momento escuché pasos fuera de la habitación. Era mi padre otra vez. Ya estaba despierto. No parecía sorprendido de que hubiera contestado una llamada. Eso fue lo primero que me llamó la atención. Entró y me miró como si ya supiera parte de lo que había escuchado. Le dije que alguien me había llamado. Él no preguntó quién. Solo dijo que era normal. Que cuando hay movimientos importantes, aparecen intermediarios. Esa palabra, intermediarios, me hizo levantar la mirada. Porque era exactamente lo mismo que había usado el hombre de la carpeta. Le dije que ya sabía que no estaba solo en esto. Él suspiró y se sentó en la cama como si estuviera cansado de repetir algo. Y dijo que yo estaba viendo fragmentos, no el panorama completo.
Yo le respondí que el panorama completo incluía manipulación, documentos antiguos y personas que ni siquiera conocía entrando en mi vida. Él no negó nada. Solo dijo que todo eso era parte de una estructura legal más grande de lo que yo podía entender. Y ahí fue cuando entendí algo importante. Él no estaba improvisando explicaciones. Estaba repitiendo un discurso aprendido. Esa misma tarde decidí ir más lejos. Fui directamente a la casa de mi abuela, aunque no había nadie viviendo allí. Necesitaba ver el lugar con mis propios ojos. La casa estaba igual por fuera, pero había detalles nuevos que no recordaba. Marcas recientes en la cerradura. Señales de uso. Cuando entré, el aire olía distinto. Como si alguien hubiera estado entrando sin dejarlo evidente. Revisé habitaciones. Y en una de las mesas encontré algo que no esperaba. Un cuaderno. No era de mi abuela. Era reciente. Dentro había anotaciones de visitas. Horarios. Nombres parciales. Y una cosa que me congeló. Mi propio nombre aparecía varias veces. Pero no en contexto familiar. Sino en contexto de evaluación de reacción. Sentí un vacío fuerte en el estómago. Porque eso significaba que no solo estaban moviendo papeles. Me estaban observando a mí. Mis decisiones. Mis movimientos. Todo. Cuando salí de la casa, ya no me parecía un conflicto familiar. Me parecía un experimento. Y lo peor fue cuando, al volver al coche, vi a lo lejos el mismo coche oscuro que había visto cerca del edificio de oficinas. Parado. Sin moverse. Y esta vez, no había duda. Me estaban siguiendo, no arranqué el coche de inmediato. Me quedé unos segundos mirando ese vehículo oscuro a lo lejos. Estaba demasiado quieto. Demasiado perfecto en su posición. Como si supiera que yo lo estaba mirando. Sentí una mezcla de rabia y una calma rara. Esa calma de cuando entiendes que ya no estás imaginando cosas. Arranqué lentamente y me fui sin hacer movimientos bruscos. Pero en el retrovisor seguía ahí. No aceleró. No se escondió. Solo me siguió a distancia. En ese momento entendí que ya no tenía sentido fingir normalidad. Cuando llegué a casa, mi padre estaba en el salón otra vez. Como si siempre supiera cuándo regresar. Los niños estaban con él. Jugando. Riendo. Esa escena me dio más miedo que el coche siguiéndome. Porque todo estaba diseñado para parecer estable. Yo entré sin saludar. Le dije que había estado en la casa de mi abuela. Él levantó la vista lentamente. No parecía sorprendido. Solo dijo que no era buena idea ir solo. Yo le respondí que ya no era una idea, era una necesidad. Le hablé del cuaderno. De los nombres. De las anotaciones sobre mí. Ahí su expresión cambió por primera vez en días. No fue sorpresa. Fue cálculo. Me pidió que nos sentáramos. Dijo que había cosas que necesitaban explicarse con calma. Yo le dije que ya no quería calma. Quería verdad. Y entonces empezó a hablar como si estuviera abriendo una parte del sistema que yo no había visto todavía. Me dijo que la casa de mi abuela estaba dentro de una red de propiedades familiares vinculadas a acuerdos antiguos, que no era solo una herencia. Era un nodo. Yo le dije que dejara de hablar como abogado. Él suspiró y dijo que no era solo lenguaje legal. Era la única forma de proteger ciertos activos de disputas internas. Yo le pregunté directamente si él estaba involucrado desde el principio. Esta vez no esquivó la respuesta. Dijo que sí. Pero que no en la forma en que yo lo imaginaba. Dijo que él había sido contactado mucho antes del divorcio. Antes de desaparecer. Antes de todo. Yo sentí un golpe en el pecho. Porque eso cambiaba todo lo que yo creía sobre abandono. Le pregunté quién lo contactó. Él dudó un segundo. Y luego dijo que no era una persona sola. Era una estructura. Un grupo de asesores legales y financieros que trabajaban con herencias complejas. Y que la casa de mi abuela era una pieza de un conjunto mayor de propiedades familiares dispersas. Yo le dije que eso no explicaba mi infancia sin él.
Ahí bajó la mirada. Y por primera vez no tenía una respuesta preparada. Solo dijo que hubo condiciones. Y que no todas las decisiones fueron suyas. Esa frase me dejó más vacío que todas las mentiras anteriores. Porque ahora no era solo traición. Era algo más ambiguo. Más sucio. Esa noche no dormí. Revisé todo lo que había recopilado. Mensajes. Documentos. El cuaderno de la casa. Y cada pieza encajaba demasiado bien. Demasiado ordenado. Como si alguien hubiera estado construyendo un mapa antes de que yo empezara a buscar. A la mañana siguiente recibí otro mensaje del número desconocido. Solo decía una frase. Ya viste lo suficiente para entender que no puedes detenerlo solo. No respondí. Pero empecé a notar algo más inquietante. Mi padre no estaba actuando como alguien que teme ser descubierto. Estaba actuando como alguien que sabe que el proceso ya está en marcha y no depende completamente de él. Y eso cambió todo el peso de la situación. Porque si él no era el control final, entonces alguien más lo era. Y esa misma tarde, cuando salí a comprar algo básico, vi el coche oscuro otra vez. Pero esta vez no estaba solo. Había otro detrás. Y ambos estaban estacionados como si estuvieran esperando algo específico de mí. Como si mi siguiente movimiento fuera parte del plan desde el principio. Me quedé dentro del coche sin moverme durante varios minutos. Mirando esos dos vehículos. Ya no intenté racionalizarlo como coincidencia. No había coincidencias a este punto. Solo patrones. Y yo ya estaba dentro del patrón. Arranqué el motor con calma. Esta vez no intenté escapar ni acelerar. Tomé otra dirección. No hacia casa. Me dirigí a un lugar público. Un centro comercial grande, lleno de gente. Pensé que allí sería más difícil que algo ocurriera. Pero al mirar el retrovisor vi que seguían ahí. Sin perder distancia. Sin perderme. Como si no importara a dónde fuera. Cuando entré al estacionamiento subterráneo, decidí detenerme. Apagué el motor. Y me quedé sentado. Esperando. Pasaron unos minutos. Y entonces uno de los coches también entró. Lento. Seguro. Sin prisa. En ese momento sentí que la situación había llegado a su punto final. Ya no había espacio para seguir corriendo o investigando solo. Salí del coche. Y me quedé de pie bajo la luz fría del estacionamiento. El coche oscuro se detuvo a unos metros. La puerta se abrió. Bajó el mismo hombre de la carpeta. El mismo de la oficina. Esta vez sin prisa. Sin esconderse. Caminó hacia mí como si este encuentro ya estuviera programado desde hace mucho. Yo le dije que esto tenía que terminar. Él no discutió. Solo dijo que no había nada que terminar todavía. Porque el proceso no dependía de emociones ni de decisiones individuales en ese punto. Yo le pregunté dónde encajaba mi padre en todo esto. Y por primera vez su respuesta fue directa. Dijo que mi padre había sido una pieza clave para abrir la vía legal inicial, pero que ya no controlaba la dirección del proceso. Yo sentí un frío real en el cuerpo. Porque eso significaba que incluso él ya no era el centro. Yo le pregunté entonces quién era el centro. Y el hombre me miró unos segundos antes de responder. Dijo que yo lo era. No por la casa. No por la herencia. Sino porque yo era el último vínculo que podía validar o bloquear todo el sistema familiar en términos legales finales. Sentí que todo lo que había vivido se comprimía en una sola frase absurda. Le dije que no iba a afirmar nada. Él asintió. Como si esa respuesta fuera la esperada. Y dijo algo que todavía me cuesta procesar. Dijo que no necesitaban mi firma directa. Solo necesitaban demostrar mi participación en el sistema familiar de forma suficiente para que la estructura legal se cerrara sin oposición. Yo entendí en ese momento que ya no era una conversación sobre voluntad. Era sobre construcción de narrativa legal alrededor de mi vida. Me di la vuelta sin decir nada más. Volví al coche. Y me fui. Nadie me siguió esta vez.
Lo supe porque el retrovisor estaba vacío por primera vez en días. Pero no sentí alivio. Sentí algo peor. La sensación de que el juego no había terminado. Solo había cambiado de fase. Cuando llegué a casa, mi padre estaba sentado solo en la cocina. Sin los niños. Sin sonrisa. Me miró y supo inmediatamente que había pasado algo irreversible. No hablamos durante unos segundos. Luego le dije que ya sabía que no era solo él. Él asintió lentamente. Y dijo que ahora sí era el momento de decidir qué tipo de final quería yo para todo esto. Yo le respondí que el único final posible era salir de todo ese sistema. Él bajó la mirada. Y por primera vez no intentó convencerme de lo contrario. Solo dijo que eso no dependía solo de nosotros. Esa fue la última frase que escuché de él antes de que todo empezara a cambiar otra vez. Porque al día siguiente, la casa de mi abuela dejó de estar en mi nombre de forma temporal en los registros de consulta pública. Y entendí que alguien ya había movido la siguiente pieza sin necesidad de preguntarme nada.